Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Esta es la lección número 30 para el módulo 15 de Preparatoria Abierta Guanajuato. Ya estamos a más de la mitad de, del, del módulo 15. Ya no falta mucho. Parece que nunca acabamos, ¿verdad? Llevan 30 videos y nomás no acabamos. Pero bueno, solamente pues recuerden que estoy tratando de irme despacio para ver todo lo necesario para no eh, para no perder nada de información. Entonces, pues no se desesperen. Tal vez algunos ya decían, es que ya lo quería presentar el examen del módulo 15. No se desesperen, ¿ok? Ya, ya casi acabamos. Prácticamente falta esto del teorema fundamental del cálculo, les decía. Y pues la última parte que es aplicaciones del cálculo, ¿verdad? Bueno, de aplicaciones del cálculo integral en específico. Acuérdense que vimos las antiderivadas, que yo les digo integrales indefinidas, ¿verdad? Y pues también vimos o estamos viendo las integrales definidas, que los resultados siempre son números, algún número en concreto, ¿verdad? Para la integral definida. Entonces, pues vamos a comenzar. Estamos en teorema fundamental del cálculo, prácticamente ahí. La lección pasada terminamos la actividad 10, que era sobre pues esas cositas de las, perdón, ando medio, quería transmitir en vivo y no pude, entonces ando borrando el video que se hizo. Bueno, sobre esto de las integrales definidas, ¿verdad? Sobre si es creciente, si es decreciente, esas cositas. Entonces déjenme mover a la... Aquí estoy ya en el libro. Entonces estamos en el teorema fundamental del cálculo. Dice entre paréntesis conexión de las operaciones inversas. ¿Qué operaciones inversas? Pues la derivada y la antiderivada, o sea, la derivada y la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, bueno, este no lo voy a leer aquí. Dice Isaac Newton y Leibniz descubrieron la conexión entre esos dos cálculos, ¿verdad? Cada cual por su lado, dice aquí. Esa conexión se expresa en un teorema que con toda propiedad se llama teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más adelantito, matemáticamente hablando. De modo informal, el teorema señala lo evidente, que la derivación e integración definida, miren, es definida, son operaciones inversas, en el mismo sentido que lo son la división y la multiplicación. ¿Ok? A eso se refiere que sea una operación inversa a otra. Por ejemplo, la suma de la resta. Para reflexionar sobre el modo en que Newton y Leibniz podrían haber anticipado esta relación, considera las aproximaciones mostradas en la figura 20. Muy bien, aquí dice la derivación y la integración definida tienen una relación inversa. Y dice esto es una derivación y esto es una integración definida. Ok. ¿Y qué más? Muy bien. Bueno, dice aquí que la pendiente es el cambio de la y entre el cambio en el eje x, son los valores de la variable independiente, ¿verdad? La variable x.
y la recta tangente pues se aproxima a ese cambio cuando el cambio es muy pequeño, ¿verdad? Y acá si se fijan aquí hablábamos de esa división, de ese resultado, de ese cambio entre lo que crecía la función así y lo que crecía la función así, ¿verdad? Ahora es el área de rectángulos que tienen una base así y una altura así, ¿verdad? Y pues aquí el área es obviamente la multiplicación de x y y. Y pues el área de una parte infinitesimal pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces pues sí están relacionados. Un poquito diferente, un poquito cambia, ¿verdad? Yo podría decir que esta parte de la derivación pues es ver cómo cambia la base con respecto a la altura, ¿verdad? De estos rectángulos de la parte de la integración definida. Así, ¿verdad? Cuando se define la pendiente de la recta tangente, se usa el cociente delta y entre delta x. Pendiente de la recta secante se llama, ¿verdad? Ya habíamos visto que la pendiente era eso. De igual forma, cuando se define el área de una región bajo la curva, se utiliza el producto, pues el mismo producto, ¿verdad? Base por altura. O bueno, aquí está altura por base, es lo mismo, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo expresa que los procesos para hallar límites usados en la derivada y en la integral definida conservan esta relación inversa. Okay. La demostración de este teorema rebasa el propósito de esta obra. O sea que no nos van a demostrar cómo es el teorema, solo nos lo van a presentar. Aquí está, miren, aquí abajo en rosa. Entonces, bueno, pues les vamos a creer, ¿verdad? Dice, en esta unidad, o sea, esto es una actividad, a ver si no creo que la vayamos a hacer porque ya vi que dice elabora un ensayo acá abajo. El signo de la integral, o sea, está como S, ese es el signo de integral o el símbolo de integral, ¿verdad? Para denotar una antiderivada, o sea, una familia de funciones, y una integral definida, o sea, un número. Acuérdense que una integral definida da de resultado un número, y acuérdense que una integral indefinida da de resultado una función. ¿Sí? Dice aquí una familia de funciones porque acuérdense que siempre es más una constante. Entonces toda la familia de funciones que tienen la misma forma pero que tienen diferente constante. El uso del mismo símbolo para ambas operaciones hace que parezcan estar relacionadas. Sin embargo, en los albores del cálculo no se sabía que existiera relación alguna entre ellas. ¿Ok? ¿Crees que este símbolo de integral se usó primero para denotar la antiderivación o para la integración definida? Y ahí es donde es la actividad, ¿verdad? La actividad es investigar o justificar por qué crees lo que crees de esta preguntita. Pues no lo vamos a hacer, obviamente. Bueno, ustedes lo pueden hacer, yo no lo voy a hacer. Pero pues dice aquí... yo diría que se utilizó primero en la integración definida para encontrar áreas de curvas, áreas bajo curvas. Hicieron divisiones de muchos rectangulitos y entonces hicieron sumas. ¿Por qué digo que surgió de allí, a mi parecer? Pues porque bien, las sumatorias, según lo que yo sé, este símbolo viene del símbolo de sumatoria, que es el que está así, ok, muy largo. Entonces ese símbolo se convirtió a poco en este, y pues eso yo creo, perdone, yo creo que eso se refiere más a la parte de sumar áreas, o sea, la parte de la integración definida, ¿verdad? Yo creo, porque si recuerdan, la integral indefinida proviene de límites, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Proviene de límites. Entonces, pues yo diría que está más dado a las sumas a la integral definida. ¿Ok?
Entonces aquí está el teorema fundamental del cálculo, seguramente una pregunta de examen, no sé si el teorema o alguna interpretación del mismo, ¿verdad? Pero dice, si una función f es continua en este punto, en el punto x0, o sea, en algún punto que esté en el intervalo, esta e aquí como muy rara, se llama o es el símbolo de pertenencia en matemáticas, en teoría de conjuntos, ¿ok? Entonces dice que este número x0 pertenece a este intervalo. ¿Se acuerdan? Este es el intervalo de integración AB, que puede ser cualquier letra, nada más se toma de ejemplo AB. Y dice, entonces, dice aquí la función g de x es igual a la integral definida desde a hasta algún punto x, tal vez aquí era x0, de f de t con respecto a t. Es derivable, bueno, dice que si f es continua en este punto que está en el intervalo, dice que la integral de f es derivable, que la integral se llama g en x0, y dice que la derivada de esta función, o sea, la derivada de esto, pues es f de x0. ¿Sí? Si se fijan, esta ya es la relación que hay entre cálculo diferencial, aquí está la derivada, y cálculo integral, aquí está la integral. ¿Sí? Dice la integral es g, la derivada es f, si g es la integral de f. ¿Sí? Espero que lo entiendan, nada más es, yo derivo g de x y me queda g', yo derivo la integral y me queda sin integrar ni derivar. ¿Sí? Pero eso sí, evaluada en su punto donde está integrándose o derivándose, ¿verdad? En la notación de Leibniz podemos expresar el resultado del teorema como, pues que la derivada respecto a x, esto es la notación de Leibniz, no sé si se los mencioné antes, pero es esto, ¿verdad? Derivada respecto a x. La derivada respecto a x de la integral, o sea, de g de x, es igual a f de x, o bien que la derivada respecto a x de la integral de f es f. O sea, esto es ya en general, sin ponerle muchos nombres a las fórmulas ni nada, pues esto sería, ¿verdad? En pocas palabras, el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? La relación que hay entre la derivada y la integral, y de manera más como ruda, la explicación de por qué son funciones inversas la derivada y la integral, ¿verdad? Cálculo de integrales definidas mediante el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Ese apartado va para estos ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos. Entonces dice aquí, a partir del teorema fundamental del cálculo encuentra la integral de 2 a 3 de t cúbica de t, solución. Ok, otra vez, a partir del teorema fundamental del cálculo. Pues prácticamente es hacer la antiderivada. ¿Por qué? Pues porque dice, esta función, yo puedo encontrar una función g, ¿verdad? Una función g. Porque yo sé que g' es t cúbica, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para encontrar una función g? Pues busco la antiderivada. Y la antiderivada de t cúbica es t cuarta sobre 4, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo le hacen aquí, no sé, tengo la duda de cómo lo abordan el problema. Entonces dice, realizamos los siguientes 4 pasos. Ok. Paso 1. Consideramos a la integral como función del extremo superior. Ok. ¿Sí? Función del extremo superior de este. Y posteriormente trataremos de encontrar una expresión más operativa para g de x, pues la integral buscada es g de 3. Ok.
Muy bien, dice, utilizamos el teorema fundamental del cálculo, TFC le dicen aquí. Dice, por el teorema fundamental del cálculo, g' de x0 es igual a x0 cúbica para todo x0 que está en ese intervalo, en el intervalo 2,3. Lo cual lo escribiremos genéricamente como g' de x igual a x cúbica. Que esto fue lo que yo les dije con mis palabras, ¿verdad? Es decir, este teorema nos da información sobre la derivada de la función que buscamos. En este caso sabemos que x cuarta sobre 4, que también ya se los había dicho, es la función cuya derivada es x cúbica, o sea, esta es la antiderivada de x cúbica. Pero en general la derivada no se altera si le sumamos una constante arbitraria, lo cual nos lleva a esto, ¿verdad? A que g de x es igual, aquí falta el igual a x cuarta sobre 4 más c. Es la antiderivada general. ¿General por qué? Pues porque ya metieron incluso la parte que no se conoce. En general, de manera esquemática diremos que g' de x es igual a x cúbica, y entonces g de x es igual a x cuarta sobre 4 más una constante, lo cual, salvo la constante c por determinar, nos da una expresión más operativa para g de x. ¿Ok? Hay que determinar cuánto vale esta constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los límites de integración. Entonces, paso 3, determinamos la constante de integración. ¿Ok? O sea, esta c o esta c. Aquí le falta un igual. Yo quisiera ver si pudiera ponerle aquí el igual en medio. No sé si me voy a dejar. No, parece que no me va a dejar, Pero aquí. No se mueve lo otro. Entonces, no hay que moverle. Hay que dejarla como está. Lo podría hacer cortando la imagen, agregando un espacio y poniéndole igual. Pero ya, hombre, no, son igual. Entonces, ahora sí, nótese que tenemos dos expresiones, ¿sí? ¿Por qué tenemos dos expresiones? Pues tenemos esta que dice que es x cuarta sobre 4 más c, y esta que dice que es la integral de t cúbica. ¿Ok? Esas dos expresiones son para g. Para determinar la constante debemos conocer la integral en algún valor del intervalo, que en este caso es x igual a 2. ¿Ok? El intervalo de abajo, es decir, g de 2. Y g de 2 es la integral de 2 a 2 de t cúbica con respecto a t igual a 0. Y evaluando en la otra operación, eso fue evaluando acá, y evaluando acá, pues me va a quedar 2 a la 4 sobre 4. ¿Ok? O sea, 2 a la 2, o sea, 4, ¿verdad? 4 más c. ¿Ok? Igualando ambas expresiones obtenemos 4 más c igual a 0. O sea que c tiene que ser igual a 0, obteniendo así el valor de la constante de integración. Ok. ¿Por qué este resultado da 0? ¿Recuerdan? También sí lo vimos hace uno o dos videos, no me acuerdo en cuál de los videos anteriores, pero sí vimos esto. ¿Por qué? Pues porque este límite, el límite igual significa que yo estoy calculando el área al principio, el área al final, y las estoy restando, ¿verdad? Por así decirlos, o las alturas de los rectángulos, o como lo quieran ver. Entonces, como es la misma distancia, se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces por eso me queda 4 más c igual a 0. O sea, el resultado de esta parte, 4 más c, igual al resultado de esta parte, que fue 0. ¿Sí? Las dos son g de x. Y de ahí despejamos c y nos queda menos 4, obteniendo así el valor de la constante. Muy bien. Paso número 4 que hay que hacer, pues sustituir el valor de la constante de integración
¿sí? Entonces ya tenemos nuestra constante de integración, ya no es una c, ahora es un menos 4. Y pues ahí, ¿qué hacemos? Dice aquí, pues evaluamos ahora sí en 3. Ok, y en 3 nos queda esta función, pues nada más ponemos aquí el 3 a la 4 sobre 4 menos 4, ¿sí? Y dice aquí la operación queda 65 cuartos, ¿sí? Yo les creo. Es decir, que la integral de t cúbica desde 2 a 3 es igual a 65 cuartos. Pues sí, ¿verdad? Entonces, así se usa el teorema fundamental del cálculo. Aquí está, como quien dice, la relación entre derivada e integral, ¿sí? Esta ya es la derivada de esto, ¿verdad? De t, pero en x. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, dice aquí, a partir del teorema fundamental del cálculo, encuentra la integral de 0 a pi del seno de t con respecto a t. Y otra vez, solución. Cada una de las siguientes expresiones corresponde a los primeros 3 pasos descritos en el ejercicio anterior. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera expresión surge del primer paso. ¿Sí? Que se acuerdan fue poner, en lugar del límite superior, que en este caso es pi, poner x. ¿Sí? Eso fue el primer paso. Luego, este es el segundo paso, ¿verdad? Identificar g' y g de x. ¿Sí? G' surge de derivar el seno, o de la derivada del seno, que ya sabemos que es coseno. ¿Sí? Que acá está. Sí. Ok. Y la otra es quitando la integral, ¿verdad? Y yo derivo, quito la integral y me queda seno de x. Más bien esta es la antiderivada, ¿verdad? Esta. Para determinar la constante de integración, déjenme quitar ese editor. Ahí está. Para determinar la constante c, otra vez evaluamos en x igual a 0. ¿Por qué? Porque es el límite inferior, no nada más porque se les ocurrió en x igual a 0, ¿verdad? Hace rato el límite inferior era 2. Si se fijan, y ahí evaluaron en 2 la función para conocer c. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en que los pasos que están haciendo son los mismos, solo que hay diferentes límites, diferentes funciones. Entonces, me queda g de 0, ya sabemos que es 0, y evaluar en la otra expresión, que la otra expresión es menos coseno de x más c. Y ahí evalúan, ponen aquí un 0 y el coseno de 0 es 1, entonces queda menos 1 más c. Ahí está, menos 1 más c. Igualando ambas expresiones obtenemos menos 1 más c igual a 0. Menos 1 más c de una expresión, 0 de la otra expresión. Y obteniendo el valor de c igual a 1. Pues sí, si despejamos, ¿verdad? Pasamos el 1 que está restando sumando y ya. Y en consecuencia, aquí va la expresión que ahora sí evaluamos en pi, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Primero hicimos la evaluación en 0 para sacar sustituimos el valor superior por el límite inferior para determinar el valor de la integral en un punto, ¿verdad? Por así decirlo, en el punto 0. Punto 0, punto 0. Y ahora lo hacemos en pi y nos queda menos coseno de pi menos más 1, ¿verdad? C es igual a 1, pensé que era menos coseno de pi más 1. Y el coseno de pi, si lo checan en las tablas o si lo hacen en la calculadora, pues les va a dar menos 1, ¿ok? Entonces menos 1 por menos me da más 1 me da 2.
Entonces pues la integral de 0 a pi del seno de t es igual a 2. Muy bien. Como habrás notado en el cálculo de las integrales definidas anteriores, usando el teorema fundamental del cálculo, la parte medular del procedimiento es encontrar una función que al derivarse nos dé la función f que queremos integrar, a lo que hemos llamado antiderivada. Sí, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. De antiderivada de f. A partir de lo tratado en el inicio de la unidad. Es que decía inciso. El valor de la constante de integración es la antiderivada evaluada en el extremo izquierdo, o sea, en el de abajo, ¿verdad? Del intervalo de integración. Y finalmente, el valor de la integral definida es la antiderivada evaluada en el extremo derecho, menos la antiderivada evaluada en el extremo izquierdo, como se asienta en el siguiente resultado, mismo que es consecuencia inmediata del teorema fundamental del cálculo, por lo que se le llama corolario. Ok. ¿Sí? Bueno, aquí nos dan a entender que se le llama corolario a los que son consecuencia inmediata de un teorema, ¿verdad? Una consecuencia inmediata de un teorema pues es un corolario. ¿Listo? Entonces, corolario del teorema fundamental del cálculo, también llamado segundo teorema fundamental del cálculo, dice: sea f una función continua en el intervalo AB y la función g de x, si fijan es minúscula, una antiderivada de f, es decir, que satisface que g' de x es igual a f de x. ¿Sí? O sea que si derivo la antiderivada me da la función f en este caso. Entonces la integral de AB de f de x debe de ser igual a, bueno, con respecto a x debe de ser igual a la antiderivada en b menos la antiderivada en a. ¿Sí? Para mí esta es la expresión, esta es la que yo me aprendí. Toda la universidad la usé para evaluar integrales. ¿Sí? La antiderivada en b menos la antiderivada en a. ¿Sí? Límite superior evaluado menos límite inferior evaluado de la antiderivada de la función que estás integrando. ¿Ok? Aquí le llamaron antiderivada de la función f a g. G es la antiderivada de f, aquí dice. Ok, entonces demostración, no lo vamos a ver la demostración, pero creo que es sencilla, la pueden ver ustedes. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo y algunos problemas. Ok, creo que había dicho que íbamos a llegar hasta estos problemas en este video, y en el siguiente video vamos a ver integración por sustitución y a ver si alcanzamos a ver otro método. Si no, pues solo integración por sustitución. No hay problema que vayamos lentos. Entonces, ya, verdad, aquí estamos. Si la demostración no. Y vamos a ver el primer ejemplo. Dice: utilizando el corolario del teorema fundamental del cálculo, evalúa la integral x cúbica, perdón, es integral de 2 a 3 de x cúbica de x. Ok, antes de que la haga el libro vamos a intentar hacerla nosotros, ¿verdad? Porque no tiene chiste solo estar leyendo los ejemplos. Entonces vamos a intentar resolverlo esto con el corolario. Como les digo que yo ya lo he usado mucho, este método, pues a mi parecer es sencillo, ¿verdad? Entonces nada más hay que apuntar integral de 2 a 3 de x cúbica. Integral de 2 a 3, perdón por lo derechito, de x cúbica de x. Muy bien. Entonces pues ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la antiderivada de esta función que le vamos a llamar función f, ¿verdad? Yo aquí le voy a poner que f
o sea, la función que se va a integrar es x cúbica, pero yo quiero la antiderivada. ¿Por qué? Pues porque con la antiderivada puedo hacer integral y antiderivada se eliminan y me queda solo la función nueva, ¿verdad? Entonces, pues vamos allá. Buscamos una expresión o la antiderivada de esto, una expresión que al derivarla nos dé esto. Y ya la deben de recordar, la fórmula es sencilla. Se le suma 1 y se divide entre la misma suma. Ok. Eso es antiderivada, le sumas 1 y divides entre lo que sumaste. Ok. La derivada es, le resto 1 y lo multiplico por el número sin restarle, ¿verdad? Bajo el número multiplicando y le resto 1 a la potencia. Aquí le sumo 1 a la potencia y pongo esa misma suma dividiendo. Esta es la antiderivada. A esta le voy a llamar G. Ok. Entonces el corolario nos dice que la integral de 2 a 3 de x cúbica con respecto a x es igual a, y dice, está evaluada en el límite superior menos esa misma evaluada en el límite inferior. Ok. Entonces pues solamente tengo que escribir obviamente en vez de la x ese valor superior va a quedar 3 a la 4 sobre 4 menos, y evaluada en el límite inferior que sería 2 a la 4 sobre 4. Así lo que hice fue evaluar o sustituir el valor de x por el de los límites, primero el superior, luego el inferior restándose. Ok. Y pues ya estos son números, ya solo queda hacer operaciones. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar? No sé. Bueno, este es 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. 81 cuartos. Lo vamos a sumar. Menos, bueno, a restar. Y aquí son 2 por 2, 4. 4, 16. 16 cuartos. Ok. Ahí está. Entonces 81 menos 16 son 65. Sí, ¿verdad? 65 cuartos. Y pues a mi parecer ese es el resultado. Si lo quiero simplificar no se va a poder exactamente. Puedo ponerlo con entero y fracción, ¿verdad? Yo sé que aquí hay 8, ¿cuántos? 16 cuartos, ¿verdad? Pues yo sé que puedo poner 16 y me sobra 1. 16 por 4 y me sobra un cuarto, entonces 16 enteros, un cuarto, ¿verdad? Esto escribiéndolo en forma de mixta, ¿verdad? Se llama, pero si no, pues es fracción impropia, ¿recuerdan? Módulo 3. Entonces vamos a ver ahora sí que hicieron. Y pues ya, ¿verdad? Dicen la antiderivada es x cuarta sobre 4, muy bien. Y luego lo evalúan en 3 y menos 2, en 3 menos evaluación en 2, y les quedó 65 cuartos. ¿Sí? Y ya. Ese fue el único ejemplo que nos pusieron ahora del corolario. Vamos a ver aquí qué nos piden en estos problemas. No voy a resolver todos, obviamente. Tal vez, ¿verdad? Tal vez en el siguiente video resuelva más problemas, depende de cómo se vean de interesantes. Entonces, actividad 12, problema 1, explica qué se quiere decir con la proposición: la derivación y la integración son operaciones o transformaciones inversas. ¿Qué se quiere decir? Pues que se hacen al contrario una de la otra, ¿verdad? Por así decirlo, o que se cancelan, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo tengo 3 y lo multiplico por 4 y lo divido entre 4, me queda 3 otra vez, ¿verdad? Entonces, pues podría decir que se cancelan, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes explíquenlo con sus propias palabras. Esa es una explicación. Dice aquí, sea g de x la integral de menos 3 a x de f de t, donde f es la función cuya representación se ilustra en el gráfico 2. Aquí está el gráfico 2. Dice en el intervalo del 3 al 4. O sea, de aquí hasta acá, ¿verdad? Solo esta línea que va de subida. Dice, bueno, según este intervalo, ¿verdad? No sé acá qué dice. Evalúa g de menos 3, o sea, acá. Okay. Pues g de menos 3 me va a dar 0, ¿verdad? G de menos 2 ya no me va a dar 0. ¿Quieren que los evalúe acá o qué? No, pero es que este es f. No entiendo. Quieren que me vaya de menos 3 hasta 4. Realicemos los cálculos de la actividad. Realiza los cálculos de la actividad en tu cuaderno de notas. Pues sí, porque hay que hacer muchos cálculos, ¿verdad? Pero ¿por qué nos ponen a hacer tantos? ¿Sobre cuáles intervalos la función g es creciente? Pues creciente del menos 2 al menos 1 y del 2 al 4. ¿Sí? Sobre esos límites es creciente. Bueno, sí. Yo estaba pensando que aquí nada más, pero no, es de menos 3 a 4 desde aquí hasta acá. Ok. Bueno, esa es una idea de hace rato. Ya dije sobre cuáles es creciente. ¿Dónde tiene la función g un valor máximo? ¿Dónde tiene un valor máximo? Pues aquí, ¿sí? En x igual a menos 1. X igual a menos 1, perdón. Acá no puedo decir que sea un máximo porque si suponemos que la función sigue creciendo, pues el máximo va a estar por acá, ¿verdad? Entonces yo ahorita sí a simple vista solo veo un máximo en x igual a menos 1. Dibuja una gráfica aproximada de la función g. Una gráfica aproximada de la función g. Es que esta es la función f. Ya. Esa gráfica yo no la haría. ¿Cómo la haría? Pues se va a aparecer, ¿verdad? Se va a aparecer. ¿Pero qué? En los gráficos 3 y 4, a ver, aquí están. Estos son los gráficos 3 y 4. Representación gráfica de la función f de t en el intervalo menos 3,4. Y representación gráfica de la función f de t en el intervalo menos 2,3. Son dos funciones diferentes. Dice... es que ya es otro problema. Dice, se muestra a continuación. Se considera la gráfica de la función definida en los respectivos intervalos. Determina para cada gráfico utilizando el teorema fundamental de cálculo la función g de x, o sea la integral. Realiza su gráfica y verifica que g es una función continua en el intervalo definido en cada gráfico.
este intervalo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ay. Sí. Solo estoy viendo que si esté grabando no vaya a ser que... Para ver cuánto tiempo llevo. Déjenme ver la 4. Dice, para cada uno de los siguientes incisos realiza un esquema del área representada por g de x. Después se encuentra g' de x de dos maneras. La primera mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo y la segunda evaluando la integral con la aplicación del corolario del teorema fundamental del cálculo y después derivando. Para esas mismas, ¿verdad? Ok. Se considera la gráfica de la función definida en los respectivos intervalos. Determina para cada gráfico la función f de x. Realiza su gráfica y verifica que g es una función continua en el intervalo definido en cada gráfico. Bueno, vamos a calcular este del problema 3, ¿ok? El 2 no. El 2 no porque... Pues es que esta parte de evaluar este... Creo que esto es muy tardado, a mi parecer, ¿verdad? Tal vez no. Bueno, vamos a hacerle el 3. Ahorita vemos qué onda con los otros. Ah, ya, estas son las funciones para el 4. Para el 4. Sí. Sí, vamos a hacer el 3. Muy bien. Solo este vamos a hacer, revisamos en el apéndice de las respuestas y de una vez ahí vemos del 2 que hicieron con estos, con todos estos, a ver cómo los hicieron. Pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar en el 3. Dice, utilizando el teorema fundamental del cálculo g de x. Realiza su gráfica y verifica que g es una función continua en el intervalo definido en cada gráfico. Ok. Entonces vamos a ver el ejemplo de donde usan el teorema fundamental del cálculo. ¿Verdad? Estos dos ejemplos. Entonces ya sabemos, primer paso, considera la integral como función del extremo superior. Sí, eso ya. Utilizamos el teorema fundamental del cálculo que dice que pues buscamos la antiderivada, ¿verdad? Ah, ya entendí. Pero acá el problema, el problema aquí en el 3 es que la función f de t no tiene función, ¿verdad? Y no podemos encontrar la antiderivada. A menos que supongamos que
la primera parte de la ecuación, esta primera parte se puede sacar fácil, ¿verdad? Y esta segunda parte pues es, la ecuación se llamaría y igual a 3, ¿sí? Este pedacito. Pero este pedazo es otra función diferente, que sería la función y igual a y igual a tres más ¿cuántas x? A ver, mejor voy a ver las respuestas porque no entiendo. No sé si sea que falte la función o que la tenga que sacar. Yo sé que la puedo sacar y no crean que no. Van a decir ustedes, no, pues el profe no puede hacer ese problema. Pero no es eso, miren. Yo tengo una ecuación así. Una ecuación así. Y luego se hace así, ¿verdad? Esa no es ningún problema. Ya vimos la función de arriba es y igual a 3. Así se llama la función, ¿sí? Esta parte la calculo con la fórmula y menos y1, que es la de 2 puntos. Es igual a la pendiente por x menos x1, ¿sí? Así se calcula una ecuación. Bueno, esta es la ecuación punto pendiente para una recta, pero pues la pendiente ya sabemos que viene de los dos puntos, que tengamos, que nosotros pues tenemos este y este, los que son claros, ¿verdad? Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? O sea, eso ya es lo de menos, o sea, cómo obtener esta ecuación, ¿verdad? Lo que no sé es si sea ese el procedimiento que quieren que hagamos, ¿verdad? Yo digo que sí. Entonces, bueno, vamos a intentarlo antes de ver las respuestas. Entonces vamos a poner aquí y1 vale, este va a ser mi x1 y1 y este va a ser mi x2 y2. Entonces mi x1 y1 es menos 3,1, ¿sí? Menos 3,1 x1, voy a poner aquí la pendiente. x1 es menos 3 y mi y vale 1, ¿sí? Ya tengo x1 y1, me falta x2 y2, que pues x2 y2 van a ser de este punto que es 0 y 3. Entonces x2 es 0 y y2 es 3, y por lo tanto la pendiente me queda 2 tercios, menos entre menos me da más abajo, 3 menos 1 me da 2 arriba. Entonces tengo, la pendiente es 2 tercios, entonces me va a quedar y es igual a y1 es menos 1, no es 1, perdón, va a pasar sumando, me va a quedar 2 tercios de x, que es m por x, luego va a quedar menos mx1, que es menos más 2 y más 1, más 2 más 1 más 3. Perdón que lo haga tan rápido, pero ahorita el tema no es sacar una ecuación lineal, lo estoy haciendo para poder utilizarla. Entonces esa es la ecuación para esta parte, ¿sí? Bueno, lo hubiera puesto la flecha desde acá, ¿verdad?
Esa es la ecuación para esta parte de la recta y esta es la ecuación para esta segunda parte de la recta. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo como dice ahí en las opciones, en el ejemplo, perdón, en los pasos del ejemplo. Pues hay que hacerlo estos pasos para la primera recta y estos mismos pasos aparte para la segunda recta, ¿verdad? Entonces buscamos la antiderivada y luego ¿qué hacemos? Pues sacamos el valor de c, ¿verdad? Primero la antiderivada y luego el valor de c y luego evaluamos para obtener el valor final. Entonces vamos allá. Bueno, aquí está mi antiderivada. Primero voy a hacerlo pues para la primera parte, que es esta, y la antiderivada de eso me va a quedar x cuadrada sobre 2, o sea, x cuadrada sobre 3, porque queda sobre 2, pero el 2 arriba hace que se eliminen. Acuérdense que cuando tienen un número solo, la antiderivada es el número por x. Esas fórmulas son de antiderivadas de hace mucho que ya las vimos. Y más c, más una constante de integración. Esa es mi antiderivada de esta. Y luego vamos a calcular el valor de esa antiderivada. ¿Cómo? Pues evaluando la función en estos puntos. En este punto, ¿verdad? En esos puntos. Bueno, sí, en el punto extremo superior, que es... Déjenme ver, ya no me lo sé. Vamos a ver el problema. Pues sí, no. Tal vez no había que hacer nada, ¿verdad? Y yo ya saqué la ecuación. ¿Por qué? Pues porque es una letra, no es un número, y pues ya con eso me da a entender que no quería que... Está raro ese problema, no sé. Bueno, yo puedo... Aquí defino los intervalos, ¿verdad? Menos 3 a 4, pero lo voy a dividir en menos 3 a 0. Entonces seguiría en el intervalo 0. O sea, evaluando esto en 0. Y me va a quedar c igual a 0. ¿Sí? Tal vez no vean de dónde salió esto, pero 0 se hace 0. Y si pongo aquí un 0 se hace 0. Solo me queda la c. Y la otra es con este intervalo que es menos 3. Que ya sabemos que aquí nos va a dar 0. Entonces nos queda c igual a 0. ¿Sí? Eso es un 0. Esta cosa rara que dibujé es un 0. Lo pongo así para que no parezca una O, ¿verdad? Ya se los he dicho en varios videos. Entonces es un 0. Un 0 partido así, ¿verdad? Así en diagonal. ¿Sí? Como un 0 de computadora, creo. De calculadora, o no sé de dónde salen esos ceros. Bueno, entonces ya tenemos c igual a 0. Y evaluamos... Bueno, vamos a ver el paso. Ese es el valor de c. Ya obtuvimos el valor de c. Entonces ahora sigue, evaluamos para obtener el valor de la integral. Ok. Y me va a quedar 0. Entonces algo hice mal, ¿verdad?
me hizo dudar. Bueno, no sé. Bueno, no sé, pero sí sé algo, ¿eh? Lo más fácil sí lo sé, ¿verdad? Pues que esta segunda parte, el área va a ser 3 por 4, ¿verdad? 3 por 4, 12, el área de este. ¿Sí? Porque la altura es 3, la base es 4 para este rectángulo. 3 por 4, 12. Y pues de esta es obvio que el área era 3 por 2 entre 2. O sea, 3. Aquí me tendría que haber dado un 3 de resultado. Pero no me da, ese es el problema. Si fijan, a mí me da C igual a 0. Ah, espérenme tantito. Pues es que... Ah, no, sí me va a dar 0, ¿verdad? Porque acá no dice que evaluemos F, ¿verdad? Nos dice que evaluemos G. Ese es el problema. Que hay que evaluar G, no F. Sí, porque para nosotros G es esta, ¿verdad? Esta es nuestra G. Nuestra G del teorema fundamental del cálculo. Y si la evaluamos en 0, pues me da C, pero C ya sé que vale 0, entonces me da 0, que no me debería dar 0. Pero me da 0. Entonces, no sé ahí qué hice mal. Esa es la primera parte. La segunda parte ya sé que va a dar 12. Vamos a ver las respuestas, a ver qué hacen. Porque ya se va a alargar mucho el video si me quedo aquí pensando por qué lo hice mal. Realiza la gráfica. Bueno, en realidad no nos dice que lo resolvamos, ¿verdad? Dice que determinemos G de X. Pues aquí yo ya lo determiné, aunque seguramente está mal. Y... o tal vez no está mal. 3 por 3 son 9, entre 3 son 3, menos 9 son menos 3, C igual a 3. Sí, ya vi que sí estoy mal, ¿Por qué estoy mal? Pues porque es evaluar en el punto inferior, que es menos 3. Entonces aquí no sé por qué le puse 0, no sé qué hice antes. Pero es menos 3 al cuadrado, es 9, entre 3 me da 3. Y aquí es 3 por menos 3 me da menos 9. Y queda 3 menos 9. No, 9, 3. 3 por 3 menos 9 me queda 6. Me queda que C es igual a 6. O sea, aquí queda menos 6, lo paso y me queda C igual a menos 6. Creo que ahí es donde estaba mal, tal vez no. Vamos a ver las respuestas. Entonces 152 es donde estoy. No sé dónde están las respuestas. No sé esto de qué parte es. Parece que esto es de lo último, ¿verdad? Estamos en la actividad que... como en la actividad 12, ¿verdad? Más o menos. Ah, caray. Aquí están, miren.
actividad era entonces 12. Dice aquí en el gráfico 3. Este no es el que hicimos, ¿verdad? El que hicimos nosotros es el 3. Este es G de menos 3, 0, G de menos 2, es 1, G de menos 1, 2.5. No. En esos intervalos pues sí, ¿verdad? Máximo en x igual a 0. A esa no, porque no teníamos g, tenemos f. Aquí está la función g. Eso no. Aquí está. A ver, dice... Bueno, nos faltó hacer la gráfica, pero si graficáramos esta expresión en GeoGebra, pues lo más probable es que nos diera esto, ¿verdad? Es un pedazo de una parábola. Y obviamente nos hubiera dado más cerrada por la escala, pero bueno. Dice la función g de x. Esta es para la otra, pero no, nosotros nos quedamos en un problema. Y ya no hicieron nada. Pues sí, ¿verdad? Solo determinaron g, pero aquí ni siquiera dicen que es g. Dice de menos 3 a 4. Primero es una curva o algo así, y luego se hace recta, ¿verdad? No le hay otra explicación. ¿Qué dice aquí? Menos integral. ¿O qué es la integral? Está muy raro esto. Si estarán bien. De menos 2 a 3. Porque está así por pedacitos. De 3 a 2. De menos 3. Hasta parece que agarraron esta, ¿verdad? De menos 3 a 2, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a 4. Miren. No, ni se parece en lo último. De menos 3 a 2, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2. No entiendo por qué hacen esas gráficas así. Y la otra parte pues sí era hacer la antiderivada. Y este sí era sencillo, ¿verdad? Este sí se sacaba porque se sacaba. Este nada más es hacer las operaciones correctamente. Bueno, lo que aquí dice gráfica. Pero ese primero no. Siento que...
muy raro esto. En menos 3, en menos 2, en menos 1, en 0, en 1. ¿Por qué en 1? ¿Por qué en 2? ¿Por qué en 3? Y en 4. Está diferente, ok. Es una recta. No, esto está raro, muy raro. Bueno, pues con esta gráfica de la relación, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Vemos que aquí no tenemos función, tenemos varias funciones. Bueno, si tuvieras que hacer 3, ¿cómo dije yo que era 3, verdad? Era 6, ajá. Sí, entonces sí estaba bien aquí. Yo evalúo en menos 3 y me queda c igual a 6, ¿verdad? Y luego meto ese valor en esta. No, espera. Si aquí siguiera siendo este 0, de menos 3 a 0. Bueno, tal vez querían que lo hiciera a mano. O sea, visualmente. ¿Por qué? Pues porque visualmente, sí, ¿verdad? Si yo veo en menos 3, aquí el resultado va a ser 1. Si yo veo en menos 2, que es esta parte, pues va a ser 1. 1.5. Sí, ¿no? Este pedazo es 1.5. Y luego este es 0.5. A ver, déjame ver las respuestas otra vez. Se ve bien, ¿verdad? Lo que pasa es que esto está medio, para mí, poco comprensible. Ya. Pero ¿qué dice el enunciado? Es que no puedo ver. 237. 237. El enunciado dice... En tu cuaderno no dice ninguna especificación. ¿Por qué? ¿Por qué menos 3? Bueno, pues yo diría que ahí, siguiendo la lógica de las respuestas, pues es 0, 1, 1.5, 0.5, 0.5. No. 0, 1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Algo así.
0, 1. ¿Por qué 2.5 de repente? De menos 1, menos 2 es 1, sí. Pues 3.5. Solo que las vayan sumando, no, porque acá ya no se suman. 3.5, 3, 1.5, 0.5, 1.5. ¿Por qué hacen eso? Todavía no entiendo por qué hacen eso. Sí. Pareciera que estuvieran sumando las áreas. 0. Hasta aquí 0. Luego 1. Luego 2.5. Luego 3.5. Hasta ahí todo está concuerda, ¿verdad? Todo esto es 3.5. Pero luego pasan a esta parte. Y le restan, ok. A ver, vamos a ver por qué es negativa el área, ¿verdad? Vamos a ver si le restan. 2.37. Sí, le restaron. Ok, ya entendí. Entonces no necesitaba hacer operaciones para esa primera parte. 152, sí. Muy bien, ya vi. Pues lo primero nomás teníamos que ver el área, ¿verdad? Primero era hasta el menos 3 es 0, porque todavía no hay nada. La gráfica empieza en menos 3, ¿ok? Todavía no hay área. Luego hasta el menos 2, 1, un cuadrito, ¿verdad? Luego hasta el menos 1, ya son 2.5. Luego hasta el 0, ya son 3.5, esto da 1. ¿Sí? 2 por 1 entre 2 es 1. Entonces son 3.5. Y luego para 1 es 0.5, pero como está abajo del eje X o del eje T, pues se resta y me queda 3. Y luego sigue 1.5 menos, me queda 1.5 hasta aquí, ¿verdad? Restándole 1.5. Y aquí se resta 1, entonces me queda 0.5. Pero esto es 1 otra vez, ¿verdad? Nos queda 1.5 al final. Esas eran las evaluaciones. No entiendo por qué. No voy a entender por qué nunca. No entiendo. De menos 3. Bueno. Aquí ya tiene lógica si ves esto de arriba, ¿verdad? De menos 3 a menos 3, 0. De menos 3 a menos 2, eso. De menos 3 a menos 1, eso otro. Ahí ya tiene un poquito más de lógica si lo metes aquí, ¿verdad? Estos valores. Ya. Sobre cuáles intervalos la función g es creciente. Y luego ahí ves dónde creció y dónde decreció. De dónde a dónde es creciente, de 3, de menos 3 a 0, ¿verdad? De todo esto es creciente. La función g, no la función f. Aquí ya sé que solo aquí es creciente y aquí, ¿verdad? La f. Pero la g en todo esto crece, en todo esto decrece y en este crece. Entonces de menos 3 a 0 es creciente, luego es decreciente todo esto, o sea el área es menor, y luego es creciente de 3 a 4, ¿ok? Entonces la respuesta era de menos 3 a 0 y de 3 a 4. Vamos a ver qué decía eso. Sí, ¿verdad? De menos 3 a 0 y de 3 a 4. Ya entendiéndolo ya es muy sencillo, ¿verdad? ¿Dónde tiene la función g un valor máximo? ¿Dónde tiene la función g un valor máximo? Pues antes de empezar a decrecer, ¿verdad? Si nos vamos a la... Bueno, es que no está la gráfica. No tenemos gráfica, ¿verdad? Pero si ya sabemos que todo esto es creciente y justo en el 0 empieza a dejar de crecer, pues ahí es el máximo. Ahí fue donde llegó a su máximo crecimiento, que sí, ¿verdad? Era 3.5, creo. Y luego empieza a dejar de crecer, ¿sí? Entonces en 0. Y dibuja una gráfica aproximada de la función g. Pues sí, yo dibujaría algo que está creciendo y luego decrece y luego vuelve a crecer, algo así, ¿verdad? Como una viborita o algo así. Esto también hay que ver acá cómo lo hicieron. Bueno, me costó mucho trabajo entender esto. Sí, miren, para arriba, para abajo y para arriba. Ok.
Está bien, lo acepto. De esta parte, pues no me gusta que no hayan resuelto las ecuaciones, ¿verdad? Aquí daría 2, 6, 6, 18. Era 6 aquí. ¿Sí? 18. El resultado de toda la integral, pero se tiene que hacer en dos partes, una para esta función, otra para esta función, pero no lo pedían hacer, solo nos pedían la función, graficar la función g, que si la teníamos, ¿verdad? La función g para este pedacito, para este no, y aquí yo no entiendo por qué, eso sí, y ya no lo voy a averiguar, porque me va a dar el patatús si me pongo a ver todo eso, ¿verdad? Problema 4. Déjenme ver. Para cada uno de los siguientes incisos, o sea, para este y para este, realiza un esquema del área representada por g de x. Después se encuentra g' de x de dos maneras. La primera mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Y la segunda por el corolario. ¿Ok? Y después derivando. Ya. Derivando. Pues voy a derivar. Y derivar. Ya, bueno. En el siguiente video, ya se acabó este video. Ya se pasó de la hora. En el siguiente video vamos a ver este problema 4. Vamos a analizarlo. Igual si no podemos o si no puedo yo, pues vamos a ver las respuestas del libro, a ver qué nos dicen, ¿verdad? El 2 era sencillo, pero había que entenderlo bien, cómo lo preguntaban. Todavía no entiendo bien la pregunta, o sea, dónde está el planteamiento de que se calcule eso, ¿verdad? Pero ahí está. Y esta parte, pues también ahí está. Saqué esta antiderivada. Esta antiderivada no la saqué, pero es 3x. Entonces, bueno, analizamos el problema 4 y estos. Y de aquí a ver hasta... Pues yo creo que los problemas que faltan de esta actividad los checamos en el siguiente video. Sí, esto sería todo por hoy. Ya no le voy a dar más vueltas al asunto ahorita. Nos estaremos viendo pronto en el próximo video, que tal vez suba mañana. Y pues eso, aquí lo detenemos. Me cansé de estar pensando en un problema tan sencillo. Era relativamente sencillo ese, ¿verdad? Y el otro también, porque no había que resolver la integral, solo había que graficar la antiderivada. Pero bueno, entonces nos vemos, Adiós.